Hoy empezamos una nueva serie. Hemos terminado Esther, luego tuvimos el interludio de algunos salmos, 3 en particular, y ahora, después de estar en el Antiguo Testamento por 13 semanas, ahora volvemos al Nuevo Testamento. Es más, hace 2 años estuvimos en uno de los evangelios, el Evangelio de Juan. Ahora nos toca otro evangelio, uno de los 4 evangelios, y posiblemente el primer evangelio que fue escrito. Podéis buscar en vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Y aquí volvemos a aprender un poco más sobre el nuevo pacto establecido por Dios con el pueblo de Dios. Antes de adentrar más en ello, sería bueno tal vez saber que hay una regla importante para todos los que son maestros, profesores, exponentes, incluso escritores. Se llama la regla de 3. ¿Alguna vez habéis escuchado de esa regla? La regla de 3. La regla de 3 enseña que 3 ideas apelan más, son más memorables, eficaces. Si son 3 puntos, a los predicadores les encanta 3 puntos, ¿no? Siempre 1, 2 y 3, A, B y C, ¿no? Siempre quieren eso. Y por buena razón, porque solemos recordar mejor de esa manera. Lo podemos poner en práctica más rápido. Información agrupado en 3 es más fácil de procesar y de retener. Por ello, a veces escuchamos 3 ejemplos, 3 ilustraciones o los puntos de un mensaje. Bueno, el mensaje de Marcos no decepciona. Más bien, utiliza esta regla de 3. Lo cumple. Encontramos en Marcos 3 verdades prominentes. Sí, hay más verdades, pero 3 que parecen destacar más que otros. Y son reiteradas por 3 personas. Ahora, hay más personas, sí, pero estos parecen que sus voces de alguna manera destacan. Y lo encontramos en 3 lugares. Mira, 3, 3 y 3. Y hay 3 grupos, ¿no? Marcos le encanta 3. Hay más lugares que escuchamos estas verdades, pero en estas personas destacan. Podríamos decir que son confesadas. No en el sentido de que hay pecado y ahora confesamos nuestro pecado, sino el sentido es de reconocer, de admitir o aceptar algo como propio. 3 personas, 3 verdades confesadas acerca de Jesús en 3 lugares. Si abrís al Evangelio de Marcos y leéis solo un poco, vais a notar rápidamente que este libro avanza sumamente rápido. No es como el Evangelio de Juan, que va lento y luego aún más lento conforme vas leyendo los 21 capítulos. El Evangelio de Marcos va de una historia a otra historia, muchas veces sin ni siquiera una explicación, uno tras otro. No es cámara lenta al leer este libro. Esto es más como cuando estás viendo una película en Netflix y tal vez una noche te quedaste dormida y la siguiente noche quieres retomar la película, pero ahora tienes que encontrar esa escena. Entonces, con el mando saltas escenas rápidamente. Pues así es Marcos, como que vas saltando, brincando de una escena a otra escena sin explicación en medio de ello. Y esto causa que sea su evangelio la rapidez, y como va saltando, causa que sea dramático. Es más, algunos llaman este evangelio a ver si lo digo bien, un docudrama. ¿Habéis escuchado eso? Una fusión de un documental y algo dramático, ¿no? Compuesto por anécdotas notorias, eventos, discursos y parábolas, comentarios incluso del narrador. Al escribir su documental dramático, Marcos nos da mucho más, no nos da mucho tiempo, para respirar o procesar. Inicialmente parecen estar puestas en su biografía de Jesús de forma aleatoria, todas estas historias, pero no es así.
Marcos tiene un orden y un propósito en particular. Este es su propósito. Y este es el resumen del mensaje. Si lo queréis de antemano, aquí lo está. El Rey divino que salva ha llegado. Síguelo. Ese es el resumen, podríamos decir, de todo el libro, el Evangelio, docudrama de Marcos. El Rey divino que salva ha llegado. Síguelo. Y eso es lo que hacen sus discípulos. Les siguen. Veamos esto en la regla de 3. 3 voces, 3 verdades, 3 lugares. Primero, de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Aunque vamos a solo leer un versículo, vamos a extendernos en este versículo bastante y luego vamos a leer un poco más a mitad de camino, pero vamos a ir más rápido. Vamos a ir cogiendo carrerilla, ¿vale? Marcos, capítulo 1, versículo 1. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Marcos 1, 1. Escuchamos primero confesado por Marcos. Y en los capítulos 1 al 8 estamos respondiendo principalmente quién es Jesús. Y escuchamos de la voz, o mejor dicho, de la pluma de Marcos, precisamente quién es Jesús. Dividimos Marcos en 3 lugares, 1 al 8, 8 al 10 y luego 11 hasta el 15. Y Marcos empieza su biografía diciendo precisamente esto. Comienzo del Evangelio, buenas nuevas, de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es su propósito por el cual escribe sus buenas noticias. El Rey divino que salva, Jesús, ha llegado. Empecemos por la primera parte. Cristo. Jesús es el Cristo. Lo llama de esa manera porque Marcos escribe principalmente para una audiencia no judía, sino principalmente romana. Se piensa que escribe desde Roma mismo y por tanto sus lectores serían de ahí. Tiene sentido. Así que usa un término que ellos entenderían rápidamente, que en su idioma significa ungido, o dicho para los judíos sería Mesías. El elegido era alguien separado para un cargo especial. Y si quieres ver ejemplos de esto, puedes ir al Antiguo Testamento y ver cómo diferentes hombres eran separados y ungidos para un cargo especial. Esa persona iba posiblemente liderar o reinar. El rey que Israel anhelaba y esperaba con mucho entusiasmo, esmero, ya está aquí, dice Marcos. El ungido llegó, Mesías, el Cristo. Ahora, lo que Marcos declara con tinta aquí, para sus lectores y para nosotros y para todos los judíos de aquel día, era asombroso. Todo rey tiene un reino. Si no, no es un rey, ¿no? Y todo reino tiene un pueblo. Si no, tienes un reino, tienes un dominio, pero ¿dónde está el pueblo? O podríamos decir, los ciudadanos de su reino. Y lo que precisamente veremos a lo largo de Marcos es cómo se ven sus seguidores, cómo se ven los ciudadanos, discípulos de Jesús viviendo bajo su buen reinado. ¿Qué hacen? Le siguen. Eso es lo que significa discípulo. Ahora, Jesús es el Hijo de Dios. Esta es la segunda declaración de Marcos como propósito. Hay mucha tinta que se ha derramado para explicar esto. Y algunos han llegado a conclusiones que no compaginan con la palabra de Dios y por tanto son considerados herejías y falsas enseñanzas. Es más, el otro día Angie y Arne y yo estábamos conduciendo y yo dije, ¿veis a esas personas? Ellos creen X cosa acerca de Jesús. Han caído en un error grave, significante acerca de Jesús. Ahora vemos a lo largo de la Biblia que esta frase es usada para diferentes personas y no solo Jesús, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Primero, Adán es llamado el Hijo de Dios. En Lucas 3:38 vemos esto.
La nación de Israel es llamado el Hijo de Dios. Éxodo capítulo 4, versículo 22. El tercer rey de Israel, Salomón, es llamado el Hijo de Dios, en 2 Samuel capítulo 7. Entonces no es solo Jesús que es llamado esto, sino que hay personas, individuos en el Antiguo Testamento que también se les da este título. En cada uno de estos usos anticipan el verdadero Hijo de Dios, el segundo Adán en Jesús, el verdadero Israel en Jesús, el Rey eterno en Jesús. Ahora, ¿cómo puede ser esto? Porque donde Adán e Israel y Salomón fracasaron, Jesús triunfó. Jesús venció. Demostró ser el Hijo real, el verdadero representante. Ellos solo sombras de la mayor realidad en Jesús. Por esto es llamado Jesús el Hijo de Dios. Ahora, cuando usamos esta palabra, quiero ser claro aquí, no queremos decir que es un hijo en el sentido de que yo tengo 5 hijos. Lorena, a punto de dar a luz este mes, si Dios quiere, a punto de nacer. Es el hijo de Jonathan y Lorena, sí, creado por papá y mamá. Pero cuando la Biblia usa este término para Jesús, no es porque fue procreado por un acto sexual entre Dios Padre y un ser humano, y como resultado está Jesús. Jesús es el Hijo de Dios en que fue concebido sobrenaturalmente, es decir, por encima de lo natural o fuera de lo normal, dentro de María por el Espíritu Santo. En Lucas 1:35 leemos: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Prestar atención. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán el Hijo de Dios. Y ahí está ese título. Ese niño, nacido de una mujer sin intervención varonil, Él es Dios hecho carne. Y esto expresa sus dos naturalezas, naturaleza divina y naturaleza humana. Nota cómo otros pasajes declaran su divinidad por ser el Hijo de Dios. Jesús, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. El primogénito es el creador, es Dios. Eso es Colosenses 1:15 y 16. El Hijo, el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1:3. El Hijo es la fiel imagen de lo que Dios es. En otras palabras, el Hijo de Dios, Jesús, es Dios mismo. Busca este lenguaje de Hijo en este Evangelio y nos indica su divinidad. Cuando ves ese título atribuido a Jesús, ¡ping!, divinidad. No solo eso, Jesús es el Rey, sí, es Dios, sí, pero hay una tercera verdad que Marcos, en su primera oración, quiere destacar como propósito. Él es Salvador. Jesús es Salvador. Esta verdad del Rey divino que salva, lo vemos primero en su nombre, Jesús. Esto es lo que significa su nombre, Jesús. Es verdad que era un nombre bastante común, tal vez como Lucas hoy es bastante común y van diferentes fases, nombres populares, ¿no? Pero en aquella época Jesús era un nombre común. En el hebreo era Josué y significa lo mismo: Dios salva. En el libro de Números, el famoso Josué que iba a entrar en la tierra prometida, o más bien que entró, antes se llamaba Oseas, que significa salva. Y Dios le cambia el nombre y le dice: ahora vas a ser Josué, Dios salva. Tal vez para que él recuerde: te he cambiado tu nombre porque tú no vas a salvar, soy yo, al conquistar, soy yo el que salvo. Josué significa Dios salva. Este nombre dado a Jesús nos da una primera pista a la misión de Jesús.
de salvar al mundo como Rey divino. Pero también vemos esta verdad en el título Cristo. Estoy volviendo atrás a estos títulos. Mesías. Lo que vivieron el Antiguo Testamento, anhelaban la llegada del Mesías. Y creían en la promesa del siervo que sufre de Isaías 53. El Mesías es el Salvador que ofreció su vida en expiación. El que es justo y justifica a muchos. El que carga con las iniquidades a ellos. Si no has leído Isaías capítulo 53, es más, un poquitín atrás, 52, algunos versículos, vas a ver que este es el ungido, el Mesías, que viene a salvar, a rescatar. Y él derramó su vida hasta la muerte. Isaías 53, 12. Ese es el Mesías que salva al dar su vida en rescate por muchos. En fin, vino a salvar. Aún más, el término Hijo de Dios. Yo pensé, Jonathan, que eso significa divinidad. Sí, pero estos solapan. Son más que eso. Conlleva la idea de Salvador. Por eso, en Primera de Juan 4:14, que lo hemos predicado hace unos meses, dice lo siguiente: y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. El Hijo vino a salvar. El Rey divino que salva ha llegado. Jesús salva. De tres maneras, Marcos en su primera oración nos ha indicado que Jesús es el Salvador. Los tres términos solapan y nos aclaran aún más de qué se va a tratar esta biografía de Jesús. Es la única vez que escuchamos de Marcos explícitamente decirnos lo que él cree. Es la única vez en este versículo. Y esta es su confesión. Jesús es el Rey divino que salva. Ha llegado. Síguelo. Primero de Marcos. Y todo esto, Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 8, más o menos la mitad, los eventos se sitúan en Galilea. Los eventos del capítulo 8, la mitad más o menos, hasta el capítulo 10, se van a situar ahora entre Galilea y Jerusalén. O mejor dicho, rumbo a Jerusalén. También vamos a escuchar de uno de los discípulos confesar. Vamos ahí a Marcos capítulo 8, 27 al 30. Marcos 8, 27 al 30. Y escuchamos de Pedro, ahora confesando. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Escuchamos ahora confesado por Pedro, de camino a Jerusalén. Estamos ya a la mitad de este libro. Para la hora que lleguemos aquí es medio camino. Y a este punto habremos visto en Marcos la autoridad de Jesús como Rey divino que salva, pero de diversas maneras. Veremos su autoridad sobre la naturaleza. Anda sobre el agua. Multiplica pan y peces. Vemos su autoridad sobre el pecado. Puede perdonar a un hombre que es paralítico, que desde un techo lo bajan. Y él tiene autoridad no solo para sanarle, autoridad para sanar también, pero también para perdonar. Tiene autoridad sobre un mundo espiritual, va a expulsar demonios y más. Y por ello, mucha gente en Marcos leemos que empiezan a seguirle. Hay momentos en que Jesús no parece que ni puede descansar por la muchedumbre que, abruman.
Y los discípulos luchan con comprender las verdades que Jesús proclama sobre sí mismo. Al parecer, Jesús y sus discípulos van de pueblo en pueblo enseñando y haciendo milagros, sanando y más cosas. En esta anécdota están entre pueblos y en el camino Jesús aprovecha el tiempo para enseñar a los suyos y les hace una pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué dicen otros por ahí? ¿Cuáles son las murmuraciones de la gente acerca de mí mismo? Parece que había una variedad de opiniones y dan por lo menos algunos aquí. Y ahora hace la pregunta, pero dirigida otra vez hacia sus discípulos, los que le están siguiendo, ¿no? Y Pedro, como normalmente hace, es el primero en responder, ¿no? Ahora, Pedro es un judío de nacimiento que nos ofrece su declaración. De su respuesta escuchamos la buena confesión. Jesús es el Cristo. Es el Rey anticipado por los judíos que viene a salvar, el ungido. Solo Dios puede salvar a los pecadores que se han rebelado contra el eterno Dios. Dicho de otra manera, solo Dios puede satisfacer la ira de Dios por nuestro pecado. Por ello, escuchamos lo que confesores creen acerca de Él. 3 cosas: Rey, Dios y Salvador. Discípulos de Jesús creen precisamente esto. No deniegan su reinado, no deniegan su divinidad, no deniegan que es Salvador, no deniegan su necesidad de un Salvador. Seguidores de Jesús afirman esto. ¿Lo afirmas tú? ¿Lo crees tú de todo corazón, no solo en la mente, pero ha bajado a tu corazón? Y si no, ¿por qué? ¿Qué te mantiene al margen sin declarar con Marcos y Pedro esto? Ahora, falta una voz más que viene inesperadamente al final del Evangelio. Hemos empezado, hemos ido al medio, vamos al final ahora. Vamos al capítulo 15, versículos 33 al 41. Y lo escuchamos ahora confesado por un extranjero. 15, 33 al 41. Ya ahora en Jerusalén. Empezamos en Galilea, vamos bajando entre pueblos, los capítulos 8 al 10, capítulos 11 al 15, todo se sitúa en otro lugar, en la capital, en Jerusalén. Capítulo 15, versículos 33 al 41, dicen lo siguiente. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, este está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre y lo puso en una caña y se lo ofreció a Jesús para que bebiera. Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario del templo se rasgó en 2, de arriba para abajo. Y el centurión, que estaba frente a Jesús, al oír el grito y ver cómo murió, dijo, verdaderamente, este hombre era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban desde lejos, entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacob, el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido, atendido cuando estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Ahora lo escuchamos confesado por un extranjero. Desde Marcos capítulo 11, Jesús ha estado en la capital, en Jerusalén, y los eventos que transcurren aquí ahora son desde el centro de operaciones religiosos y políticos durante lo que es posiblemente la fiesta más importante para el judío, la Pascua. Jerusalén era el nervio principal
de todo Israel. Lo que sucede en la capital afectaba al resto del país. Igual aquí. Lo que sucede, lo que los políticos determinan en Madrid, afecta a todos nosotros aquí, ¿verdad? Jerusalén, en esta época, se ha hinchado de judíos en su peregrinaje anual. Por tanto, los invasores también han replegado un contingente significativo de soldados a la capital. El centro de operaciones militares para el Imperio Romano en esta región se situaba al norte y a la costa mediterránea, en Cesarea Marítima. Y una vez al año mandaban una legión de soldados a Jerusalén para prevenir alguna sublevación o rebelión. Era un por si acaso, vamos a mandar soldados. Y ponían su centro de operaciones en la fortaleza Antonia, adyacente al templo. Y esto para el disgusto enorme, inmenso de los judíos. Porque ahora tenían romanos invasores extranjeros patrullando por toda la ciudad. Hay un ambiente hostil, tenso. Menos mal que no tenían pistolas, si no todos los soldados tendrían el dedo en el gatillo listo para sacar por si acaso. Así de tenso estaría la situación ahí. En esta última sección de los capítulos 11 al 16 encontramos a Jesús en este ambiente. Es aquí que Jesús se convierte en el rey que salva. Nos muestra Marcos cómo se vuelve rey y de qué manera salva este rey. Jesús salva al servir muriendo en el lugar de los suyos. Así reina. Así es triunfante. Reina colgado en la cruz, no solo como rey de Israel, pero el rey de reyes. Es el rey que sirve a los suyos. Estamos memorizando ese versículo. No vino para ser servido, sino para servir, para dar. No lo que esperaban los judíos, pero sí lo que Jesús predijo y el Antiguo Testamento profetizó. Y es precisamente una de las últimas escenas que encontramos a Jesús colgado en ese madero, cuando otra persona confiesa que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Tenemos como lectores tal vez la expectativa que, finalmente los religiosos, ¿dónde está esa piedra? Sus corazones duros ahora son cambiados y cambian de opinión al ver a Jesús ahí en la cruz, pero no es los religiosos. Tal vez sus familiares. Jesús tiene hermanos, tiene hermanas. Y dice, vamos a ver que le rechazan inicialmente. Y dice, ahora sí ellos. No es ellos. Tendría que ser entonces sus discípulos. O otros judíos. Pero no. Si no es su familia, no es sus hermanos, hermanas, no son discípulos, no son judíos, ¿quién es? Es nada más y nada menos de la boca de un soldado romano que ejecuta la sentencia de Pilato, que escuchamos la verdad. Él es un enemigo, es un invasor, es un extranjero, es un romano, es un torturador, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Él ha visto el Cordero de Dios ir al matadero enmudecido. Ha oído las últimas palabras de Jesús en la cruz y su conclusión es, verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Con espada ceñida y armadura puesta, mira hacia arriba y confiesa, como Pedro y como Marcos, que Jesús es el Rey divino que ha llegado y que salva. Es también lo que Dios dijo al rey David. Ese mismo término, Hijo de Dios. Le dijo al rey David en 2 Samuel 7, 12 al 14, para hablar de un hijo suyo próximo, futuro de David. Salomón y luego Jesús. Un hijo
que Dios pondrá en el trono y afirmará su reino, dice esto: será el quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y luego continúa: tu casa y tu reino durarán para siempre. Delante de mí tu trono quedará establecido para siempre. Dios prometió que un hijo sería el hijo de Dios para siempre. Eso no puede ser Salomón. Bueno, sí, pero no. Sí, pero anhelando a alguien aún más que él. Tal vez el centurión no hizo todas las conexiones bíblicas que nosotros hemos hecho, ¿no? O no escuchó a Pedro confesar esto anteriormente, pero vio y oyó lo suficiente para concluir este romano que Jesús es el Rey divino que salva. Ha llegado y lo confiesa. Todo bien. Pero ¿qué hacemos nosotros con el Hijo del Hombre? Vamos por partes. 3 partes para ser específico. Regla de 3, ¿no? ¿Qué hacemos con un rey? ¿Qué hacemos con un rey? Bueno, te sometes a su reinado y autoridad como ciudadano suyo. Todo rey tiene un reino y sus ciudadanos y le obedecen. Lo contrario es que vives en rebelión hacia él. No hay un campo neutro aquí. Es sumisión o rebelión, obediencia o desobediencia, ciudadano o enemigo. Considera cómo reina este rey. Considera el amor que tiene hacia los suyos. Es un rey como nunca antes has visto en tu vida, pero tal vez siempre has anhelado. Él sirve a los suyos con el precio más alto que puede pagar. Es un monarca benevolente. ¿Cuándo fue la última vez que viste eso? ¿Lo anhelaste? ¿Lo deseaste? Por eso, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto era la misión de Jesús, de obediencia. Ahora, tú hincas la rodilla de tu corazón a Jesús, tu buen Rey. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo puede alguien hincar la rodilla de su corazón hacia Jesús? Bueno, por fe, confiando en Él, dependiendo, depositando tu confianza en Él, primero. Segundo, diariamente. No es una vez y se acabó, ahora avanzo con otras cosas. No, confías todos los días en Jesús. Y tercero, en arrepentimiento de tu pecado. Todos los días. El ciclo normal de la vida del creyente es fe y arrepentimiento, fe y arrepentimiento. Y así hincamos la rodilla de nuestro corazón. Y buscas su pueblo. Y vives como ciudadano de su reino. La sumisión a Él se ve en sumisión a otros dentro de una comunidad de seguidores. Se ve en su iglesia al exhortarnos unos a otros, a confesar nuestros pecados unos a otros. Se ve esa sumisión en tu hogar al dejar que tu esposa descanse mientras que tú cocinas. Así se ve sumisión a Jesús. Se ve al criar tus hijos leyéndoles historias de Jesús. Así los orientas sus corazones hacia Jesús. Se ve en tu piso al elegir lo que ves en la tele o ordenador después de un largo día en el trabajo. Así hincas la rodilla hacia Jesús. Sumisión a nuestro buen Rey no es solo para algunos lugares de nuestra vida, sino en todos los lugares. Es Rey supremo sobre todo. Así que síguele en sumisión. No solo es Rey, es Dios. ¿Y qué hacemos con un Dios? Le adoramos. Es lo que Dios merece. Por tanto, le alabas de todo corazón. Recuerdas las maravillas y lo levantas en alabanza a su buen nombre, como predicó Joel recientemente.
meditas en sus atributos y recuerdas sus promesas, te deleitas en las abundantes riquezas de Jesús, de Cristo. Le das la gloria a Dios por todo. Si algo bueno sale de mí, no soy yo, es Cristo en mí, a pesar de mí. Levantas su nombre en gratitud por ser soberano sobre todo momento, toda situación y toda persona. Y ya que es Dios sobre todo, merece la adoración no solo tuya, sino la de otros. Es lo que motiva lo que llamamos misiones o evangelismo. La gran comisión de Mateo 28 existe para que hayan más adoradores, porque Él bien lo merece. Así que su nombre debe estar en la punta de tu lengua, proclamado abundantemente, regularmente y sinceramente. Otros oyen de tu lengua las obras del Señor. Cómo te maravillas al recordar lo que ha hecho, lo enamorado que estás de Él. E invitas a otros a unir sus voces contigo en adoración a Dios. Luz es un ejemplo para mí en esta área. No puedo recordar ocasión que me haya encontrado con Luz y no haya escuchado de ella lo enamorada que está de Dios. Ella rápidamente está en la punta de su lengua. No es santa, no es perfecta, pero vaya, es digno de imitar en esto. Ella recuerda las obras del Señor a otras personas, exalta su buen nombre. Ella vive su nombre siendo luz a las naciones. Esto es lo que hacemos con Dios. Le adoramos y exponemos su gloria a otros y les invitamos a que ellos también unan sus voces en adoración. Es como cuando, yo no soy músico, así que perdónenme si la lío aquí, pero es como cuando dos notas musicales combinadas crean armonía. Suena dulce, suena agradable, es un efecto placentero, ¿verdad? Para nuestro oído. Y quieres escuchar más, disfrutas de ello. Dios nos ha creado así. Cuando cantamos en armonía, causa que nuestros cuerpos incluso produzca dopamina, ¿no? Dándonos un chute de sentimientos de felicidad, de confort y más. Adoración de nuestro Dios es para su gloria y nuestro deleite. Por eso levantamos nuestras voces juntos en adoración. Somos aproximadamente tal vez 40 personas aquí. Pero imaginaros 4,000, 40,000, 400,000, 400,000 millones de personas. Todos, vaya chute de dopamina, ¿verdad? Donde toda una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas levantarán sus voces individuales, pero que harán una armonía celestial como nunca antes hemos oído. Esto es lo que dice Apocalipsis. Gritaremos a gran voz. La salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en su trono, y del Cordero. Gritaremos. Oh, glorioso día. Proclama más en adoración para que Dios reciba aún más adoradores. Síguele en adoración. Pero queda uno más. ¿Qué hacemos con un Salvador? Sabemos lo que hacemos con un rey, sabemos lo que hacemos con un Dios. ¿Qué hacemos con un Salvador? Confías en Él. Depositas tu confianza en Él para el perdón de tus pecados. Jesús tiene autoridad como el Hijo del Hombre en la tierra para perdonar pecados. Escucharemos esto de su boca en el capítulo 2 de Marcos. Él vino a salvar los que están enfermos de pecado y necesitados de un médico para ser sanados. Nadie va a Virgilio
y hay de si están con buena salud. No tiene sentido, pero cuando reconoces que algo no va bien, vas al médico para que te dé la solución al cáncer dentro de ti. Buscas el especialista que necesitas, pero solo cuando reconoces el problema. Así con Jesús. Él vino a llamar a los justos, no a los justos, sino a los pecadores. Él es el especialista a tu cáncer espiritual, pecado. Y cuando escuchas su voz, te acercas a Él en desesperación para tu remedio. Recuerdo, ya hace casi 2 años, cuando Lucas fue atropellado, Lorena me llamó, salí yo, disparado a la calle para encontrar a Lucas tendido en el asfalto, sangrando, raspado, llorando. Había un hombre ahí prestándole auxilio. ¿Cómo se llama esto? Triaje, corregidme. Triaje. Estaba asegurándose, bueno, vamos a ver por dónde van los tiros aquí, ¿no? Y empezó él a darnos a nosotros instrucciones. De casualidad, él pasaba por ahí. Era un paramédico de ambulancia. No estaba trabajando, pero él salió de su coche y empezó a prestar auxilio y a darnos a nosotros estas instrucciones. Y ya no sabía yo no sabía que nos iba a hacer falta un paramédico ese día, hasta que vi el problema. Y vaya, lo necesitaba urgente, ¿no? Y Dios proveyó a Freddy. Pero yo tenía que confiar en él para tratar a Lucas. Bien podría haberle rechazado. No lo toques. Yo me encargo. ¡Pah! Y lo levanto. Yo tenía que confiar en él. Así Dios, en su infinita misericordia y gracia, ha provisto el médico de tu cáncer espiritual, tu pecado. La solución es Jesús. Confía en Él. Depende de Él. Deposita tu fe en Él. Reconoce tu pecado, tu maldad. No eres una buena persona. Pecamos porque somos pecadores y somos pecadores porque pecamos. Hacemos lo que hacemos porque queremos de naturaleza y de corazón. Pero Dios en Jesús nos rescata de nuestros pecados y su Espíritu nos da un nuevo corazón. Nos quita ese corazón de piedra y nos da un corazón de carne para poder sentir y ver la vida de otra manera, a todo color, en HD, alta definición, como nunca antes hemos visto, antes en blanco y negro, ahora nos maravillamos. Nos salva. No solo nos salva de nuestros pecados, sino también de la ira justa y santa de Dios. No solo nos salva de nuestros pecados, de nosotros mismos, pero nos salva de Él. Así que hay un doble rescate, doble salvación. Nuestro pecado merece el castigo de Dios. Debemos ser condenados a lo que la Biblia llama infierno. Un lugar de tormento por la eternidad, no es temporal, es la eternidad. Ahora, no es muy popular hablar sobre este tema. ¿Cómo puede Dios hacer esto? Hay muchas respuestas que podemos dar a esto. Hay muchas respuestas, pero lo primero decirte que si no te preocupa, entonces no necesitas un médico. No necesitas de Jesús. Pero si te preocupa, puedes acudir al médico. Jesús te salva al tomar tu lugar. Él te sustituye, pagando el precio de tu maldad. Él sufre la ira justa de Dios y así te salva. Confía en Él. Síguele por fe. El Evangelio de Marcos, en este Evangelio veremos repetidamente que Jesús es el Rey divino que salva. Ha llegado. Síguele. Síguele en su misión. Síguele en adoración.
Síguele por fe. De eso se trata este Evangelio de Marcos. Que Dios bendiga las siguientes 53 mensajes que tenemos preparados de este Evangelio. Oremos. Amado Dios, tú eres bueno. Mereces más adoradores. Utiliza hombres pecaminosos como nosotros, predicando, exponiendo, proclamando tu palabra semana tras semana. Ayúdanos a ser fiel a tu palabra. Ayúdanos a vivir en fe y arrepentimiento. Y que tu palabra, si es fielmente expuesta, caiga en oídos y que tu Espíritu haga su obra a través de tu palabra, esa espada penetrando lo más profundo, trayendo más adoradores a tu nombre, hincando sus rodillas de su corazón, confiando en Jesús de corazón. Oh Dios, haz lo que nosotros no podemos hacer. Y solo tú puedes hacer. Hazlo en nuestros hijos, hazlo en nuestros vecinos, hazlo en nuestros parientes, hazlo en corazones de nuestros colegas, compañeros en el trabajo, compañeros en el instituto, compañeros en el colegio. En todos los ambientes, en todas nuestras esferas de influencia, Dios cambia corazones, rescátalos, sálvalos, para que ellos sean ciudadanos de tu reino, adorándote a ti como buen Dios que lo mereces. Confesamos, Dios, que somos pecadores. Confesamos, Dios, que necesitamos más de ti. Pero como Marcos, como Pedro y como el centurión romano torturador extranjero, confesamos, admitimos, reconocemos que Jesús es nuestro Rey divino. Ha llegado y le seguimos. En nombre de Jesús. Amén.